Bien, buenas noches. Un gusto regresar a clase después de unos días de descanso. Y como hemos estado trabajando, viendo las clases anteriores, estamos todavía con el Aleph Bet. En esta ocasión es la letra Sameh y hablaremos de una festividad llamada Sukkot. Esta festividad no corresponde a la fecha en la que estamos, es decir, no, en realidad llega a ser como en julio o agosto, dependiendo de las fechas del calendario. Y en este sentido, solo como corresponde a la letra Same, tocaremos ella, pero está relacionada curiosamente con algún acontecimiento en estos últimos días, finales del año 2021, y lo comentaremos, ¿no? Bueno, damos inicio y eh, ¿qué es la letra Sameg? La letra Sameg es una letra sencilla. El valor numérico para la parte de la gematría corresponde tiene el valor de 60 y el significado es apoyo e infinito. En realidad, si se dan cuenta, les decía yo en su momento, aquí no alcanzamos a distinguir al final del lado izquierdo de la letra Sameg alguna patita que sube, porque normalmente es así como tendría que terminar, pero a lo que voy es que esta letra, como les decía desde hace tiempo, todas las letras están basadas en la letra Yud. Es esta como si fuera una coma. Bueno, es esta coma que se arrastra, que deja una estela, por llamarlo así, o que se va desplazando o va creciendo, por llamarlo de una forma, y cerraría, ¿no? Entonces, esta letra pues está muy vinculada la continuidad, ¿no? Y ahora explicaré por qué está vinculada con el apoyo, con el soporte. La parte gráfica, aquí quise representar y mostrar un poco cómo es que una madre abrazando a un bebé, ¿no? Cómo se podrían ver los brazos, cómo podría cobijar. Y en realidad, la SAMEC habla acerca de que no importa qué es lo que hagamos, qué camino tomemos, cómo es que lleguemos a nuestro fin, porque en realidad todo nos va a llevar a un fin de regreso a la fuente de toda la creación, ¿no? De todo lo creado. Entonces, a veces tenemos un pesar de las cosas que hacemos, si están bien hechas, si no están bien hechas, si nos alejan o no. Y esta letra nos da la posibilidad de tener un poquito de tranquilidad sabiendo que al final vamos a llegar, o sea, al final se llega, no, la vida parecía, la vida de repente es un holograma, de repente pareciera tan real lo que vivimos y las experiencias que tenemos, que no nos percatamos o el espacio-tiempo, tiempo-espacio, nos limita a ver que solamente es una etapa, es un instante de todo lo que hemos realizado en vidas anteriores o las que tenemos que hacer para llegar a nuestra plenitud. Samej es el auxilio ante las dificultades de la vida, ¿no? Hay algunas oraciones o en alguna combinación de letras en donde al incorporarse la letra Samej corresponde mucho a generar como una tranquilidad, pues, paz, ¿no? Por llamarlo de una forma. Eh, la letra Samej, la letra Samej dice en relación al Zohar, ¿qué es lo que dice el Zohar de la letra Samek? Plantea que se presenta la letra ante el Santísimo bendito sea, y según el Zohar le dice, Maestro de los mundos, será bueno para ti crear el mundo conmigo, pues en mí se encuentra Samija, que es el sostén de los que caen. Pues está escrito, sostiene, Sameja, sostiene el Señor a todos los que caen. El santo bendito sea le contestó, justamente por eso debes permanecer en tu lugar y no desplazarte, pues si te fueras de tu lugar, ¿quién sostendría a los que caen si no se apoyaran en ti? En este planteamiento que hace el Zohar acerca del por qué las letras hebreas se presentan ante ante el Creador, ante el Eterno,
¿Y por qué niega la posibilidad de que el mundo se generara a través de la Samek? Porque la letra Samek representa una energía de protección, una energía de soporte o voy a plantearlo nuevamente como la letra, como la parte gráfica que mostraba hace rato de los brazos, ¿no? Abrazando al niño. ¿Y qué sucedería si en realidad el mundo fuera tan cobijado de alguna forma, en donde no pudiera haber, en donde fuera una constante protección, no tendríamos la oportunidad de corregir por nuestra propia cuenta? No tendríamos el mérito de voltear los pasos hacia atrás, de mirar y recapacitar de las acciones. Sería todo tan apapachador, por llamarlo así, que no tendríamos la oportunidad de crecer. Entonces, a veces pedimos que el mundo no sea tan caótico, tan cruel como lo aparentemente lo vemos, que en realidad el orden absoluto de la creación, que no se equivoca el creador, el orden que no alcanzamos a ver, nos facilita y nos ayuda a establecer esa oportunidad de crecer, esa oportunidad de crecimiento. Ahora, en el árbol de la vida está la letra Samek, la conexión que une la Sefirot Tiferet, que es belleza, y Yesod, que es el fundamento. Debemos entender que el concepto de belleza es como el equilibrio del ser, como la armonía de las cosas. Además, debemos entender como fundamento, que sería Yesod, la creación, el principio de la vida. Así, la energía que viaja de Tiferet hacia Yesod es para crear desde la emoción. Por tanto, si estamos enojados, vamos a proyectar energía negativa. Si nuestras emociones son en amor, vibraremos en algo positivo. Es necesario comprender que todo lo que hacemos tiene una consecuencia y uno mismo es quien recibe el resultado de esta acción. En esto tiene que ver en el entender que llegamos a este mundo cuando se planteaba en Bereshit, en Génesis, de no comerás del árbol de la vida y la muerte, del árbol del conocimiento, del árbol del qué es lo bueno y qué es lo malo, por llamarlo así, es qué es aquello que tiene un exceso de ego o aquello que me está alejando de la conexión del creador y qué es aquello que me acerca al creador. Dice, la acción, porque la energía no es positiva ni negativa, es la intención que ponemos en ella la que la vuelve positiva o negativa. Sandberg nos ayuda a darle luz a nuestro egoísmo, a sentirnos plenos, dar sin sentir mezquindad, perdón, entender que la energía jamás se va a agotar. Esta conciencia nos hace dar y por tanto dejar que la energía fluya. Una vez que sentimos miedo de perderlo todo, sin compartir, si no lo compartimos, comenzamos a bloquear nuestra energía. Recordemos que al final, como menciono, nosotros estamos aquí para aprender a conectarnos, para aprender a dar, a recibir, a encontrar el significado de que los acontecimientos que nos suceden, muchos son acción-reacción, o sea, es como un boomerang que yo lanzo y regresa a mí, pero con una energía determinada, ¿no? Y muchas otras son algunos acontecimientos que están relacionados para que yo pueda tener un crecimiento si logro entender y logro ver que la situación que estoy pasando no está buscando, eh, 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 pues, llamémoslo así como, no, la vida no está contra de mí, sino la vida está a favor de mí y entonces tengo que encontrar qué es aquello que me está tratando de decir la vida misma, lo que me está presentando el Eterno, ¿no? Por llamarlo de una forma, ¿no? Así nuestra luz interna se vuelve oscuridad, trayendo consigo un vacío, cuando solamente estamos pensando en una limitante, que no podemos pensar que no, que lo que tenemos es lo único que podemos tener, que la abundancia no es para uno, que la abundancia es para otras personas o que no lo merezco porque yo ya cometí un error garrafal en esta vida, porque cometí una desconexión al grado de que entonces yo no me lo merezco, ¿no? O sea, esto es como un pensamiento sumamente limitado, es un pensamiento basado o que está
la semilla está metida en una maceta de ego, por llamarlo así, que se va a alimentar constantemente diciendo no te lo mereces, cuando somos nosotros mismos quienes nos estamos saboteando. Desafortunadamente el vacío tratamos de llenarlo con algo negativo. Así surge un placer malsano que no da luz, sino que nos consume por dentro. Samek se relaciona con el estómago, así que cuida tu salud de gastritis, colitis, hígado graso, pues para la Torá las enfermedades son la energía que está retenida, constipada, así que revisa qué emociones se están perturbando. Esto, como les he dicho en otras ocasiones, esto es tomo pedazos de algunas páginas de donde se hace investigación. Cualquier cosa, ahí está el enlace para que puedan seguir viendo al respecto de esto si les interesa. Después, vámonos directamente a la festividad Sukkot. Sukkot significa cabañas o tabernáculos, pero, o sea, este es el significado literal. Siempre procuraré que la mayor parte de las letras hebreas, cuando están relacionadas a las palabras, procuraré que aparezcan las nekudot, o sea, los puntos de las puntuaciones, para que en un momento esto, a futuro, quizá no a muy lejano, pues se pueda ver que todos ustedes se pueda ir teniendo lectura de las letras hebreas, ¿no? Entonces, por eso es que pongo puntuación. Mucho más adelante quizás se podrá ver algunas maneras de poder leerlo, ¿no? Entonces, aquí la palabra es de Sukkot y representa cabañas. Sin embargo, más allá de la cabaña, es conocido como una festividad, fiesta de las cabañas. ¿Cómo aparece en la Torá? ¿En dónde aparece en la Torá? Esto es en Vayikra, que sería como lo que se conoce en español o en latín, el Levítico, y sería capítulo 23, versículo 33, en donde empieza a hablar acerca de, aparece la festividad, sin embargo, en esta porción de la Torá, en Vayikra, son menciones, son aquellos, o sea, el Eterno habló y le dijo a Moshe, o sea, son como, pues sí, menciones, ¿no? por llamarlo así. Pero en esta parte, esta porción, se habla no solamente de esta festividad, también se habla de Pesach, se habla de Shabbat, o sea, se hablan de algunas festividades que el pueblo judío lleva a cabo porque están escritas dentro de la Torah, y como lo hemos visto en otras clases, hay algunas festividades que no están escritas, que no son mitzvot, que no son preceptos que establece la Torah, pero que el pueblo judío lo lleva a cabo, como lo vimos con Hanukkah, ¿no? Pero voy a leerlo, no me voy a ir a la parte de la fonética, voy a irme directamente a cómo sería la traducción, ¿no? Y a partir de este versículo diría, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este séptimo mes será la fiesta de las cabañas por 7 días para el Eterno. En el día primero habrá convocación santa, ningún trabajo servil habéis de hacer. 7 días presentaréis ofrendas de fuego al Eterno, y en el día octavo tendréis santa convocación para vosotros, y presentaréis ofrendas de fuego al Eterno. Asamblea solemne es, ningún trabajo servil habréis de hacer. Estas son las festividades fijas consagradas al Eterno, las cuales proclamaréis por santas convocaciones para presentar al Eterno ofrendas de fuego, holocaustos y ofrendas vegetales, sacrificios y libaciones. Cada cosa en su propio día. Aquí, como mencioné, estamos hablando por ejemplo, Pesach son los panes leudados, ¿no? Perdón, los panes ácimos, o sea, que no están leudados. Pues, aquí se habla justamente de algunas de estas festividades, que es lo que se tiene que hacer en este sentido. Y muchas de estas festividades se tenían que hacer en el templo, ¿no? Después de que el templo fue destruido, se modifica la tradición verbal, en la tradición judía, entre los sacerdotes y demás, establecen como al no haber
el lugar indicado para poder hacerlo, como lo podríamos llevar a cabo en otro lugar, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, luego dice, además de las ofrendas sabáticas del Eterno, y además de vuestras dádivas, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que dieres al Eterno, más a los 15 días del séptimo mes, cuando cojáis el producto de la tierra, celebraréis la fiesta del Eterno por 7 días. En el primer día habrá descanso solemne, y el día octavo será descanso solemne. Y tomaréis para vosotros en el día primero frutos del árbol hermoso. Este corresponde a Etrog citrus. Este es un fruto que lo vamos a detallar muy más adelante, que corresponde a la festividad de Sukkot. Pero aquí hay una parte curiosa. Esta idea de que el jardín del Edén solamente pertenece a una cuestión como mitológica, por llamarlo así, en realidad no corresponde, que el árbol del Edén está no está en Israel, está en Arabia Saudita, me parece, si no me equivoco, espero no estar equivocándome. Es decir, sí existía el territorio físico, la representación física, el lugar físico del jardín del Edén. Entonces, lo curioso es que estos árboles de los que se obtiene el etrog se dan en ciertos lugares específicos, ¿no? Que corresponderían, por ejemplo, a este lugar, ¿no? De ahí es que cuando se habla del árbol hermoso, porque no establece aquí, cuando se da la indicación el Eterno a Moshe, dice frutos de árbol hermoso, del árbol hermoso, ¿no? No está dando la indicación específica de qué árbol qué fruto es el que corresponde. Sin embargo, por las ubicaciones se establece que es este árbol, este árbol, y de ahí es que justo de este fruto. O sea, tiene un porqué. Después de tomar el fruto de este árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de mirto y de sauce de los arroyos. Y os recogeréis ante el Eterno vuestro Dios por espacio de 7 días. Y celebraréis esta fiesta como fiesta al Eterno, 7 días en cada año. Estatuto perpetuo será en todas vuestras generaciones. En el mes séptimo la celebraréis. En las cabañas habitaréis por 7 días. Todo nativo de la casa de Israel habitará en las cabañas, para que vuestras generaciones venideras sepan que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y declaró Moshe las solemnidades del Eterno a los hijos de Israel. En esta porción da todas las indicaciones. Todo tiene un significado. Esta festividad está relacionada, como lo plantea el texto literal de la Torah, ¿no? Que es un recordar, dice, déjame, leo esta parte. Para que vuestras generaciones venideras sepan que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Estaba leyendo una parte de este texto en específico, y por ahí la parte de la traducción había una cuestión que tenía que ver con que en un momento se hablaba como en presente o como en futuro, y en otra parte se hablaba como en pasado. Y era lo curioso, aquí no sé, no sé por qué este texto no me lo presentó así, pero a lo que quería en ese texto que estaba leyendo, decía, ¿cómo es que puede hablarse del habéis sacado? O sea, que hubo como una acción en un punto, o que habitarán, porque ahí justamente la traducción ahí sería, habitarán los hijos de Israel, y después habla acerca de lo saqué de la tierra de Egipto. En esta parte hablaba justamente de esta relación entre tiempo y espacio, que muchas veces nosotros creemos que todo lo que está escrito es algo que ya pasó, que es algo una población determinada, gente que no conocemos, hace miles de años, pasaron por un desierto como en una película, y ahí quedó la historia, cuando en realidad muchos de los acontecimientos que presenta la Torá y que le pide, y que el Eterno
le da la indicación a Moshe que se lo transmita al pueblo de Israel, lo está hablando, es como si lo estuviera hablando en este momento hacia nosotros, como si esto no pasara, no hubiera esta idea que tenemos nosotros del pasado, presente, futuro. Aquí lo enfatizan todavía más, en donde esta energía de esta festividad, harán esta festividad cuando recordar o repetir la salida, los días en los que se estuvo en Egipto, es los días que estamos en Egipto, ¿no? Ahora explicaré un poco más por qué quiero decir esta parte de los días que estamos en Egipto, porque cada vida, cada generación vuelve a regresar a Egipto. En muchas ocasiones somos esclavos de nosotros mismos. Cuando Egipto representa Malhut, representa a nosotros mismos en este plano, nos hacemos esclavos de nuestro propio cuerpo. La salida, ¿no?, es un acontecimiento no que pasó, sino un acontecimiento que tiene que pasar en cada uno de nosotros, ¿no? Salir, romper esta estructura. Iré dando un poquito más detalle. ¿Cómo es la Sukkah? La festividad se llama Sukkot, que sería el plural de Sukkah, que sería cabaña, ¿no? Es Sukkot, serían cabañas. Pero ¿cómo es una Sukkah? La Sukkah hay unas indicaciones específicas de las medidas que tendría que tener, la proporción que tendría que tener en relación todas las Sukkah tendrían que ser básicamente rectangulares. Es una pared de un tamaño determinado en realidad plantea que mínimo tendría que tener tres sustentos, 3 paredes, ¿no? Y el techo. El techo se cubre con ramas o con algún follaje. Toda la Sukkah está diseñada, el simple hecho de plantear que las paredes sean de madera y que regresaré al tema del techo. El techo, al ser realizado con follaje, con plantas, o hojas, perdón, que se desprenden del árbol, son elementos que que no van a durar. O sea, que al paso de los meses, al paso del tiempo, esto se pudre o no es duradero. Esto tiene un significado muy, muy importante, porque nos hace saber que al final la Sukkah que representa parte de nuestro propio ser, de nuestro propio, del momento en el que estamos, de la vida misma en la que estamos transitando, es que la Sukkah es una habitación o una vivienda temporal. Por eso incluso los elementos que se ocupan son elementos naturales, son elementos como vegetación, se adorna con frutos, ¿no? Cuando va pasando la festividad, los frutos que están en la misma cabaña se empiezan a madurar, y es muy curioso que al final de la Sukkah, muchos de estos puede que ya hayan madurado demasiado, puede que muchos de estos se comen también al finalizar. Es decir, es todo es voy a armar, porque aparte de esto, pues, o sea, es cada año el pueblo judío arma la Sukkah para hacer esta festividad. No es algo que dejan de establecido ahí para que al año siguiente regresen, sino es abro la bodega o el lugar donde tengo mis tablas, mi X cosa, o voy y las compro y armo la Sukkah, termina la festividad y lo desarmo y vuelvo a guardar todo. Regreso a mi casa. Aquí voy a mostrar un poquito cómo es que se ven cómo es que pues hay Sukkah o Sukkot de muchas formas. Del lado izquierdo y superior tenemos un barrio o un pueblo judío, no sé cómo llamarlo, donde tenemos por todos lados estas cabañas temporales. Del lado derecho tenemos, estoy mostrándoles una Sukkot, bueno, una Sukkah en Manhattan, ¿no? O sea, y es enorme y dan o sea, un chorro de mesas, demás, pero siguen teniendo la misma estructura, ¿no? Tienen hojas de palma. Del lado izquierdo se alcanza a ver como si fuera tablas, pero en realidad son
tiras de palma enrolladas, como estas cortinas, no sé si han visto que hay cortinas que suben, bajas, pero que son como tiritas de palma enrolladas. Del lado inferior, perdón, en medio, esto me gustó muchísimo mostrarles porque este es una azúcar en Dubái. ¿Qué quiero decir con esto? Y también se irá mostrando un poquito adelante qué tiene que ver la festividad y qué sucede con el pueblo judío. Pero lo bonito dentro de esta festividad es que no importa qué posición económica tenga la persona que lo haga, todos salen de su casa, todos dejan esos 7 días. Lo que se plantea es que comas, estudies ahí, no trabajes, duermas en la azúcar, estés aislado, o sea, saliendo de tu casa, llamémosle permanente, que tampoco es literal permanente, ¿no? Pero tu casa que tienes con tu cama, tu televisor, aire acondicionado, todas las comodidades, quizá es salir durante 7 días, ¿no? Vivir en esta cabaña, ¿no? Y después regresar nuevamente a tu vida. Esto hace psicológicamente un proceso individual interesante en el que uno puede desconectarse sabiendo que lo que tengo es temporal, pero que aún estando en un lugar que parecería que es el más básico, el más simple, una de las condiciones de esta festividad y que se plantea que es de las festividades más felices, es que estando dentro de la azúcar, se plantea que tiene uno que estar feliz, pero quienes han estado en la azúcar hablan de que no es que nada más te diga alguien, sé feliz al entrar al azúcar, sino que se siente una felicidad estando en la azúcar, ¿no? Muchas veces también se habla que las palmas que están cubriendo o las hojas que están cubriendo el techo, tienen que haber algunas aberturas para que se alcance a ver las estrellas, para que se alcance a ver la luna, ¿no? Las paredes, después de que empieza la festividad de Sukkot, las paredes no se tocan. Se habla que estas paredes o toda la energía que baja directamente a la Sukkot, a la Sukkah, es tan grande la energía que no sería bueno tocar, ¿no? Es como si te diera como un toque, ¿no? Llamémoslo así, que la Sukkah estuviera impregnada de energía profunda. Entonces es algo muy curioso y sencillo, digo, muy curioso que ver que algo tan sencillo pueda irradiar tanta felicidad, ¿no? Y es nuevamente como ir hacia uno mismo y determinar qué es lo que estoy haciendo o cómo percibo la vida, ¿no? Si estoy feliz con lo que tengo o me lamento por lo que hice, ¿no? Voy a adentrarme un poquito antes de hablar de los otros elementos que tienen que ver con la festividad de Sukkot. Um, en la festividad de Sukkot, después de haber pasado por es decir, el pueblo judío al salir y estar en Egipto, después de haber pasado por los milagros para poder liberar al pueblo de Israel, pasa por toda una etapa en donde la carencia, el plantear, pero si estábamos mejor como esclavos, ¿por qué nos sacaron? ¿Por qué estamos en el desierto? ¿Por qué estamos padeciendo hambre? ¿Por qué tenemos sed? ¿Por qué estamos bajo el sol? Si en donde estábamos, aún siendo esclavos, aún estando en nuestra zona de confort, estábamos bien. ¿Por qué sacarnos a un lugar y llevarnos por toda una transición para algo mejor, pero en donde está doliendo y en donde muchos incluso decían, no, pero no soy digno de esto, ¿no? Muchos se plantea que en la salida de Israel, muchos judíos no salieron de Israel, solamente un porcentaje determinado se salió con Moshe del pueblo de Egipto, ¿no? O de Egipto. Um, en la Cábala plantean que dentro de la Sukkah
te confrontas, o sea, vas a recibir energía, tanta energía, que te hace como reestructurar quién eres, qué vienes a hacer aquí y por qué vale la pena ser feliz con lo que eres. Ahora voy a avanzar un poco sobre este contenido. Hay un armado, una herramienta que se ocupa, usted le llama como una herramienta, que se ocupa en Sukkot. Se llama Lulav, o el Lulav, más bien, que es ya armado. Ahora lo explicaré, pero dejo esta pregunta. Si el Lulav es una antena 5G, podría ser una antena 5G, lo vemos más, lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es justamente el Lulav. En Sukkot se hace, a diferencia de otras festividades en donde la festividad de alguna, bueno, por ejemplo, alguna de estas festividades son el perdón, la festividad del perdón, o festividad de hacer de Yom Kippur, por ejemplo, en el que vas a pasar a un juicio, vas a entender o decir qué hice, por qué lo hice, pedir perdón a quien le hice daño, ¿no? Hay otras festividades, o sea, hay muchas de ellas en donde mucho es como en relación a qué haces de manera interna. Meditas, haces oración, te acuestas en el piso, lamentándote de algo determinado. Todo es como un hacia adentro, como un yo tengo que pensarlo. Pero en Sukkot hay una parte física, o sea, bueno, mecánica. O sea, tengo que hacer algo con un elemento físico. Y esto es a través de esta herramienta poderosísima, ¿no? Y explicaré de qué está hecha y cómo es que, vamos paso a paso, cómo es que funciona, ¿no? Pero estos elementos se llaman Arbaat Aminim, que serían las 4 especies. Es el término para hablar de las 4 especies. Las cuatro especies son el Lulav, el Hasad, el Hadas, perdón, Arabab y el Etrog. El Lulav es la planta de la palma datilera, es unas hojas de la palma datilera. El Hadas es mirto, Arabá es sauce y el Etrog es un citrus, o sea, es es súper interesantísimo, es muy interesante ver que el limón que nosotros vemos, o parecería, uno dice, es que esto es como un limón. No, el Etrog es dentro de los frutos, es de los frutos padre o madre, por llamarlo así. El Etrog no puede haber híbridos, pero se plantea que es como el papá de los cítricos, el papá del limón. ¿No? No es un limón, el Etrog no se parece a un limón. El limón que conocemos se parece a un Etrog, ¿no? Por incluso la antigüedad misma del fruto. El Lulav, que es, voy a hablar un poquito acerca de características de las 4 especies. Lulav, que es la palma datilera, tiene gusto, pero no olor. Simboliza a aquellos que estudian Torah, pero no poseen buenas acciones, según la Kabbalah, ¿no? El Hadas, perdón, tiene buen olor, pero no sabor, simbolizando a aquellos que poseen buenas acciones, pero no estudian Torah. La Arabá no tiene sabor ni olor, simbolizando a aquellos que carecen tanto de la Torah como de las buenas acciones. El Etrog tiene buen gusto y buen olor, simbolizando a aquellos que tienen Torah y buenas obras. Voy a mencionar hace rato, voy a retomar lo que decía de cómo es que las festividades, esta festividad, no importa qué situación económica, si has cometido pecado, si no has cometido pecado, todos son igual en este momento. O
sea, todos están en el mismo lugar, todos están durmiendo bajo una misma condición, bajo la luna, bajo las estrellas, están viviendo esos 7 días bajo la misma condición. Todos son iguales. No hay una distinción absoluta en esto. Desde el más rico hasta el que menos tiene, dentro del pueblo judío, llevando a cabo como judaísmo en observancia, o sea, es que llevan a cabo los preceptos, las festividades, todo judío hace, duerme o vive en la Sukkah durante estos 7 días. No hay distinción en absoluto. Y estos 4 elementos representan justo esto también. No importa el estado espiritual en el que te encuentres, todos somos iguales. Todos tenemos la misma condición humana. Estará en la Sukkah aquel que estudia Torah, pero que no lo entiende del todo y comete burradas, ¿no? Estará aquel que hace buenas acciones, pero no ha entendido la Torah, no ha descubierto los secretos para poder entender cómo todavía hacer de esas acciones, sacar el mayor provecho hacia los demás. Estará también aquellos que viven atados directamente a Egipto, por llamarlo así, atados directamente al cuerpo, al holograma, que son aquellos que ni tienen el interés de descubrir herramientas o los secretos de la vida misma. Ya cuando quiero hacer un énfasis en esto, la Torah es el instructivo del sistema cósmico, del sistema del creador absoluto. Entonces, si no me interesa, o sea, hay quien no le interesa, al final de cuentas, y está bien, forma parte del conjunto de personas que formamos este plano. No me interesa saber más, no me interesa saber sobre el universo, la energía, el creador, cómo afecto con mi pensamiento o con mi lengua al hablar mal de una persona. No me interesa, no afecta, no pasa nada. Los chismes, los espectáculos de chismes son espectáculos, no importa nada. Si yo hablo mal de una persona, no lo afecto en nada, en absoluto. Entonces esa persona no está entendiendo que estamos conectados y que hay un sistema de ida y vuelta, ¿no? Y tampoco le va a interesar saber que, pues, o sea, ¿por qué voy a hacer el bien si al que hace el bien, pues no le va como tan padre, como al que veo que se mete en el carril de no sé qué, o se mete a la cola del súper, ¿no? O sea, es el que se mete primero, a ese sí le va bien. Bueno, entonces no tiene sentido que haga cosas buenas. Entonces está totalmente desconectado del sistema, es como pues, vivir en automático, ¿no? Y está aquel otro que es dedicar tiempo para determinar cómo poder entender el sistema y mejorar mis acciones, y que a través de ese entendimiento estoy llevando a cabo las acciones determinadas, ¿no? Entonces, este cúmulo de estas 4 categorías están representadas aquí. Ahora, también se supone que esta herramienta tiene una característica súper delicada, no me voy a extender, esto nos llevaría muchísimo tiempo en la clase, pero tiene una forma muy precisa. Escoger la palma de tal forma, escoger las hojas de sauce tienen que haber en pares, no se puede repetir, no puede, o sea, tienen que haber allí las hojitas determinadas, tres puños de medida, no puede haber una en impares. Las hojas de mirto también tienen que tener ciertas características, no puede haber una florecita o una hojita nueva, tienen que estar unas medidas determinadas, o sea, es como muy quisquilloso, pero vamos a entender un poquito con la imagen del lado derecho que por qué tan quisquilloso y qué representaría todo esto. Las 4 especies juntas representan partes del cuerpo humano que permanecen unidas para servir al Eterno. El mirto representa los ojos, la herramienta de aprendizaje y de iluminación. El sauce representa la boca donde salen las plegarias, donde sale lo que decimos, ¿no? O sea, la creación, creamos a través de la voz, de la palabra. El lulav representa la columna vertebral, simboliza el carácter justo, representa el equilibrio, el sostén del ser, el sostén del cuerpo. Y el etrog representa el corazón, es la base de la sabiduría y del entendimiento. Dicen los cabalistas que cuando armas el lulav, o sea, juntas de una forma determinada, tienes que ir haciendo nudos, ahorita lo vamos a ver un poquito en la siguiente lámina, cómo haces un nudo, cómo vas uniendo, cómo
tiene que estar alineado, por qué del lado de izquierdo va el sauce, por qué del lado derecho va el mirto, ¿no? O sea, es por qué va amarrado de cierta forma ya que tengo estas hojas unidas, después tengo que tomar el etrog y unir, pero al unir tengo que hacer una veraja, tengo que hacer una bendición para unir estos elementos. Los cabalistas plantean que cuando estamos haciendo el lulab, es como si nos estuviéramos armando a nosotros, como si estuviéramos creando un avatar nuestro, una pequeña sección de nuestro cuerpo, ¿no? O más bien, armando nuestro cuerpo, ¿no? Un segundo. Un segundito, por favor. Listo. Esta es la parte súper interesante de que en esta festividad pues estamos haciendo una herramienta mecánica con la que vamos a hacer algunos oraciones y nos vamos a conectar con el creador, ¿no? El etrog. Esta es la parte, ¿por qué les mencionaba cuando les mandé mensaje en el grupo que íbamos a hablar acerca del pecado, de las buenas acciones, quiénes somos, quiénes somos, si vale la pena acercarse al Eterno o acercarse a la luz, si hemos cometido errores, pecado. Y aquí hay una relación bien interesante con el etrog. El etrog es un citrus, es un cítrico que tiene una característica peculiar, que es que donde están las semillas llamémosle el jugo, ¿no? Tiene una cáscara muy, muy grande, ¿no? Tiene características muy peculiares, pero lo más curioso es que el etrog, para poderlo comer, el etrog tiene que, la cáscara tiene que empezar pues, como ponerse como medio oscura, ¿no? O sea, si la cáscara está bonita, perfecta, no lo puedes comer, no es agradable al paladar. Y aquí hay una relación interesante, muy interesante que veía con el maestro Kabbalah que estaba viendo esto, decía, muchas veces nosotros creemos que, así como en este caso, que lo bueno está hasta el fondo, ¿no? Lo bueno está cubierto y está hasta adentro, pensamos que muchas veces tendríamos que ser perfectos, tendríamos que estar, todo tendría que ser, todo de nosotros tendría que ser dulce, todo nuestro ser tendría que ser perfecto. Y la perfección no está en no cometer ningún pecado, ¿no? ¿Y qué es un pecado? El pecado, en realidad, más allá de aquello que te va a llevar al sufrimiento eterno, ¿no? Entre comillas lo pongo, es que en realidad el pecado se establece según la Kabbalah que es una desconexión, o sea, es un salirte del sistema, no tener las herramientas de entendimiento para poder estar conectado directamente con el creador y ser co-creador, o estar creando nuestra realidad, nuestros acontecimientos, ¿no? Estar desconectados, lo que consideramos como un pecado, es aquello que está más conectado al ego por encima del qué estoy haciendo con mi vida y con los demás. Me parecía súper interesante el comentario que decía este maestro acerca de la visión que tenemos del pecado, ¿no? Y en el pecado decía que muchas veces tenemos esta idea de tener que no cometer pecado por miedo. Hablando del árbol del bien y del mal, en donde tenemos el conocimiento de que si yo hago algo, ese algo va a tener una repercusión
Es decir, si yo, voy a pensar, si yo robo a alguien, sé que esa energía que quité, me la va a tener que quitar a mí el mismo sistema, me lo va a quitar el eterno. No puede haber desequilibrio. Si yo quito, tendré que ser, se me tendrá que quitar algo. Y entonces cuando se plantea que vivimos en temor, si el temor lo entendemos como una idea de tengo que vivir en rectitud porque me voy a condenar, estamos viviendo de una forma extremadamente egoísta. Si en un momento hicimos algo con alguien a quien afectamos, y entonces voy y le pido perdón a esa persona porque entiendo el efecto acción-reacción, y entonces voy y le digo, te pido que me perdones, te pido, lo lamento mucho, etc. Porque el no pedirte perdón me condena y entonces me da miedo ser condenado. El miedo, el temor a ser castigado es vivir constantemente en miedo. Y es estar viviendo profundamente, o sea, con un egoísmo profundo. Yo no haré esto por miedo a que el sistema me genere el rebote. No haré esto otro porque porque quiero ser visto ante el creador como buena persona. No quiero ser visto como una mala persona. No quiero que la energía, que el eterno, que mis acciones me condenen. Y eso es vivir en egoísmo. Se planteaba este maestro una cosa maravillosa, que es cuando entendemos que todos somos iguales y que la acción que tengo que hacer en relación a mi prójimo no va a ser basada en no lastimarlo por miedo a ser condenado, sino no lastimarlo basado en el amor, basado en el entendimiento, basado en saber que no tengo que lastimarlo, no porque me vaya a castigar el sistema o el universo o el creador el sistema que hizo el creador, porque el creador el eterno no lastima, ¿no? No es una energía, o él no castiga. El sistema acción-reacción es el que hace rebote. Pero si estoy pensando en no hacerle daño a alguien más, basado en que me va a rebotar, estoy viviendo todavía en Egipto. O sea, estoy viviendo todavía en este sistema en el que estoy pensando solo en mí y no pensando en una colectividad, en un sistema de conexión. Si lo que tengo que hacer es hacer las cosas de manera correcta, entendiendo el amor, ahí entonces estoy saliendo de Egipto, o estoy entendiendo que no importando las circunstancias en el desierto que uno llega a vivir, ¿no? Todo es amor, todo tiene una razón de ser. Incluso perdonando al que me lastimó, no lo voy a perdonar solo porque si no lo perdono me condeno y me voy voy a vivir con el miedo de que algo me va a pasar. Es perdonar por amor mismo. Ojalá se entienda un poquito esta, esta mención que hizo este maestro, que lo tocó en esta clase, y la relación o relación que se tiene con el etrog es justamente esto mismo. O sea, todos tenemos una cubierta muy grande se plantea que el mérito de las personas en el proceso espiritual, hay mayor mérito en aquel que tocó fondo y que hizo algo que podría uno decir es lamentable, es muy difícil, fue muy triste lo que hizo, engañé a alguien, le robé a alguien, lo que quieran mencionar, tiene mayor mérito quien ya vivió ese desierto, o sea, quien ya vivió esa parte, ese punto en el que a través de haberlo vivido, entendió el dolor, entendió las consecuencias, lo pudo vivir de frente, lo vio o sea, lo vio pues sí, lo vio de frente y salió
de ello. Planteaba este maestro que justo en esta festividad, cuando decía que todos regresan, todos salen a una azúcar, todos están en las mismas condiciones. Voy a hablar también de otro punto más adelante que se llaman los ushpisin, que son los huéspedes. No nos condenemos. No nos condenemos en pensar que por haber cometido un error, no soy un ser iluminado. Más mérito es aquel y más se ilumina aquel que haya vivido, haya pasado por una situación y le haya dado la vuelta a las circunstancias. Hay mucho mayor mérito en aquel que vivió eso que aquel que todo el tiempo lo vivió o vivió en absoluta, entre comillas, como rectitud, sin haber tropezado, porque al final venimos a vivir y a entender las circunstancias y a poder cambiar la realidad, a cambiar las circunstancias. Quizá aquel que viene y no comete nada no es que venga a no cometer, sino quizá no ha cometido ningún error para enseñar todas las consecuencias. Tuvo que haber vivido el abanico de todas las posibilidades, de todo lo que significa tener, lastimar o recibir una bendición, tener todo ese abanico para transmitirlo. Ahora, ¿qué sucede en el ULAP? Les decía, se tiene que armar desde el lado derecho. Se arma con unos cintillos, estos, llamémosle cintillos, están hechos de la misma hoja de la palma, ¿no? Se hace ahí una especie de armado curioso, donde se hace como un precinto, por llamarlo así, y se van generando estos cintillos. Se supone que son 5 cintillos los que se establecen, los que se ponen en esta, algunos le llaman como espada, que es Um, aquí la analogía es una antena, ¿no? Y cada cintillo representa una parte del árbol de la vida. El primer cintillo está relacionado con Keter, el segundo con Jokma, el tercero con Binah, el cuarto con Seirampin, que son estas 6 sefirot llamadas Geburah, Gesed, Tiferet, Hod, Netzach, Yesod, ¿no? Y el último nudo, o el último cintillo, es Malhut, que es este mundo, el mundo terrenal, ¿no? Estos se unirían a través de una verajá, los pondríamos en las manos y después se haría, así es como lo ven, bueno, así es como se hace, y muchas de las oraciones que se hacen en la Tzuká se hacen a través de las posiciones de los puntos cardinales. Pero lo maravilloso es que desde hace muchísimos años, cuando se hace esto, se hace la bendición y se agita. O sea, se inclina, primero se va a empezar hacia una posición de los puntos cardinales, se va a agitar, ¿no? Se hace la verajá y se regresa hacia uno y se vuelve a agitar. Pero esto que ahora voy a mostrar, es maravilloso entendernos en un nivel más allá de las 4 dimensiones de los puntos cardinales que conocemos comúnmente. O sea, estamos hablando de una visión metafísica muy importante desde hace mucho, que el pueblo judío lo ve así, que es que estamos en una dimensión eh, eh, con seis direcciones. La primera vez, o sea, uno se postra o se pone con el lulab y se va a poner dirigiéndose hacia el sur, primero lo va a agitar, hace la oración, agita y regresa. O sea, regresa el lulab se acerca nuevamente a la persona. Pero agitarlo es agitarnos a nosotros. Cuando agitamos el lulab es una representación de agitarnos, de saber que estar conectado con el Eterno nos hace tener una capacidad de entender muy rápido, de despertar, llamémosle así, en cada circunstancia. Y fíjense cómo ustedes, primero va al sur, primer punto, después se va al norte, se gira, donde está uno, gira en contra de las manecillas del reloj, y entonces primero está en el sur, luego se va al norte, después girando nuevamente en contra de las manecillas del reloj, se regresa o se va hacia el este, después se va arriba, después se plantea que la dimensión en la que estás moviéndote es hacia arriba, después hacia abajo y después al oeste.
esta representación lo que simboliza es que todos aquellos elementos que nos van a poder nos van a dar la oportunidad de entender cómo llevar a cabo las acciones adecuadas, están en todas las direcciones. Enfrente, atrás, arriba, adelante, a un costado. Pues no importa, siempre hay oportunidades para poder crecer y tenemos que estar atentos. No hay nada que nos limite. Arriba, abajo, a un lado, todo el tiempo existen oportunidades y posibilidades. Tenemos que despertar para encontrarlas, para verlas en todo. En el del taxi que se te cerró y te mentó lo que sea, ahí hay una oportunidad. O sea, esto es el por qué se hace esto. Cada punto cardinal, o estos 6 puntos cardinales, saliendo de estos 4 que normalmente conocemos, sino estos 6 puntos, están representados con alguno de los patriarcas. Está Abraham, está Isaac, está Jacob, está Moshe, está Aarón y está Yosef, ¿no? Cada uno de ellos. Ahora, esto que mencionaba de por qué, la pregunta sería, esto es como una antena 5G, en realidad, pues tendría que salir más allá de una 5G, 6G, 10G, no lo sé, o sea, es la representación de nosotros mismos despertando a cada uno de estos lugares con una dirección, como si tuviéramos la oportunidad de conectarnos con Wi-Fi o con antena 5 o 10G, lo que sea, de estar conectados todo el tiempo, estar despiertos todo el tiempo para tomar las oportunidades y crecer, no dormirnos, no quedarnos parados, ¿no? Y caminar en el desierto, sabiendo que nada es permanente, que todo va a mejorar, que todo siempre es para bien y que a pesar de que lo que tenemos parecería que es como la gran riqueza, también puede ser momentáneo. No nos tenemos que atar a ningún lado y estar dispuestos a recibir de todos lados las bendiciones. Después, dentro del azúcar, pues por los que son 7 días, pues es como que se va a recibir Shabbat, se invita a comer ahí mismo, a hacer hacer las cenas o las comidas de Shabbat que se plantean, se adorna, la verdad es que es muy bonito, muy alegre, quien lo ha vivido, yo en mi caso que lo he vivido, es una sensación padrísima, es una sensación de muchísima, pues, liberarte de muchas cosas y regresar como al origen, por llamarlo así. Dentro de esta festividad hay una parte maravillosa y súper importante, que es invitar a alguien. Pero además de invitar a alguien, que sería un ushpisin, que es un huésped, se acostumbra a invitar a personas a que estén dentro de la suká de tu casa, ¿no? O se hacen su coto, su suká colectiva, es que no solamente vamos a invitar a personas, sino que en los días del azúcar se recibe la energía de cada uno de los patriarcas, ¿no? Y se representa de la siguiente forma. El primer día, que sería Gesed dentro del árbol de la vida, está vinculado con Abraham, está vinculado con el atributo de benevolencia y de amor. El segundo día se presenta Isaac Isaac en la azúcar. Está relacionado con Geburah, que es restricción y disciplina. Tercer día, Jacob, Tiferet, que sería la Sefirat Tiferet, belleza, armonía y verdad. El cuarto día llega Moshe, Netzach, sería victoria y resistencia. El quinto día llega Aarón con la Sefirá Jod, que sería esplendor y humildad. El sexto día llega Yosef, fundamento y conexión, ya lo habíamos visto un poco con los puntos cardinales, pero el séptimo día llega David, que es Malhut, es llegar al plano, llega el último día, y curiosamente ese día, cuando llega David, se acostumbran llevar instrumentos al azúcar, ¿no? Guitarras, tambores, flautas, acordeón, o sea, cualquier instrumento para cantar, para dar pues generar música y bailar y hacer. Entonces es de mucha dicha ese día. Pero está conectado con Malhut, soberanía y receptividad, ¿no? Receptividad y liderazgo. Les voy a mandar al grupo el enlace de esta película que la acabo de ver con mi esposa justo ayer previo a esta clase. Se llama
Ushpicin. Es muy interesante, previo, o sea, además de la película, que les voy a pasar el enlace para que la vean, van a entender mucho de lo que sucede dentro de una sukkah, qué relación y qué importancia tiene para el pueblo judío esta festividad y, um, en este caso, como un dato curioso meramente de la película, es que el actor eh, que representa, o el personaje principal dentro de esta película, se convirtió al judaísmo ortodoxo, ¿no? Y al estar dentro del judaísmo ortodoxo, le ofrecen hacer esta película. Dentro de las comunidades judías ortodoxas, es muy común que para poder hacer algo que va a salir de la comunidad y que los va a representar como comunidad, tienen que recurrir o tienen que hablar con el rabino, ¿no? Para plantearle y decir, bueno, voy a hacer este trabajo, voy a representar ante el mundo, en este caso una película, una festividad o el pueblo judío, yo como judío. Y le dijo el rabino, ¿sabes? Está perfecto, o sea, te doy, o sea, sin problema hazlo, solo que con una condición. Y la condición es que el papel de tu esposa no sea representado por ninguna actriz. El papel de tu esposa, que lo haga tu esposa. Y es súper interesante que ella fue nombrada, fue premiada o fue aplaudido el trabajo de ella sin haber sido, ella no era actriz o no es actriz, o sea, formó parte de esto como primera película quizá, ¿no? Y es súper bonito ver con esta historia previo a la película que estos dos individuos representan en la película parte de lo que ellos viven, pero que en realidad sí son esposos, ¿no? Y la situación del matrimonio está muy representada en esto. Les decía en la invitación de esta clase que no nada más que se hablaba de pobreza, perdón, o de abundancia. Y para finalizar, es que en Sukkot nos recuerda la festividad que para poder tener algo, siempre tiene que estar basado en el mínimo. Es decir, la abundancia tiene que basarse en saber que lo que tenemos, sea lo que tengamos, no importando lo que sea, así sean 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, ese dinero es la base de toda la abundancia y toda la prosperidad de nosotros. Haciendo a un lado el temor de no tener, empieza a germinar, empieza a crecer, empiezan a dar las cosas. Es, creo que lo había tocado en otra clase, pero es sabernos dichosos por lo que tenemos. Y el vivir en una azúcar te recuerda que no importa las circunstancias, todo es para bien y es temporal. Como todas las clases anteriores, dejo un minuto en meditación con la letra Same para ver qué dice a cada uno de ustedes y regreso en un minuto para cerrar la clase.
Muy bien, pues dejo de compartir para pasar a una sesión de preguntas y respuestas en caso que ustedes quieran hacer alguna pregunta, comentar, compartir algo. Y cierro, perdón, antes de pasar a las preguntas y respuestas. El dato curioso que dejo, en caso de que ustedes quieran investigar al respecto de esto, y como les he dicho en otras clases también, no tengo ninguna intención de cambiar la fe de ninguno de ustedes en alguna, o la parte religiosa que cada uno de ustedes lleva, pero el dato curioso es que se plantean, según algunos estudios cronológicos, dependiendo de la cronología de los acontecimientos en el Nuevo Testamento, es que Yeshua o Jesús eh, se habla y se plantea que él nació en la festividad de Sukkot, que lo que muchas veces se representaba como esta parte del pesebre y demás está relacionado específicamente con la festividad de Sukkot. No entro más a detalles, solamente una mención al aire, por llamarlo así. Por eso les decía que curiosamente está relacionado esta festividad con las fechas que acaban de pasar a final de año a nivel global, ¿no? Ahora sí, no sé si alguno de ustedes quiera hacer alguna pregunta, comentario, y por favor abran su micrófono si así lo desean. Bueno, a mí, este, me, me pareció muy interesante lo de las festividades, porque igual creo que, bueno, las personas que nos vamos acercando a esto, vemos las festividades como algo a veces, algo incluso anticuado o así se nos presenta, Uh -huh. pero viéndolo así, creo que es una buena manera de preservar el conocimiento, porque para mí, bueno, yo creo que no sería lo mismo preservar el conocimiento de manera oral, que fácilmente puede, pues sí, al pasar de una persona a otra como que distorsionarse, Uh -huh. que el tenerlo en una tradición que es, pues sí, como un símbolo y que es mucho más fácil de mantener en la memoria, como lo que decíamos del azúcar, que, que todo lo que representa en algo que puede parecernos tan sencillo y que, pues sí, si se hubiera transmitido así por palabra, hubiera perdido parte de lo que es. Sí, mira, de hecho, Jonathan, uno de los puntos más bonitos para mí en relación a la Kabbalah es que quienes no nacimos en una familia judía o que no venimos de esta generación tras generación, que justo más allá de hacerlo oral y de transmitirlo de boca en boca, ¿sabes? Lo curioso es que cuando uno empieza a indagar en esto, en esta época, en estos últimos años, empieza a haber mucha gente que dice, es que hay una mala interpretación en las traducciones de los textos. Y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Lo decía en una clase, que es como cuando nosotros hablamos de, no sé, va a sonar curiosa la palabra que digo, pero así, oye, es que esa película estuvo bien chida, ¿no? La palabra chida para nosotros, eh, uno puede decir es que estás diciendo algo tan banal, tan curioso como en una clase de Kabbalah estás metiendo la palabra chido. Bueno, es que para nosotros en México representan ciertas cosas que cuando alguien tuviera que hablar de la cultura mexicana o en México, de lo que decimos cuando hablamos de algo que está chido, ¿no? Alguien lo podría interpretar de otra forma, pero solamente nosotros podemos literal saber qué significa. Y si nosotros sabemos qué significa y lo transmitimos, no tendría que haber una traducción que dijera lo contrario. O sea, cuando alguien hablara de chido en una traducción en otro idioma, no tendría que ponerle otra palabra. No tendría que decir it's good, it's cool. No, es cuando dijeran eso en inglés, por ejemplo, tendrían que decir la palabra y poner la palabra chido, porque chido representa algo, porque tiene un significado. Y no estoy poniendo esta palabra en comparación a los textos sagrados de la Torah, no lo comparo con relación a que chido es como esto, como la Torah. Pero los textos y la información que está dentro de la Torah,
cuando se traduce, se empieza a distorsionar el significado, primero, de las cosas, ¿no? Y segundo, empieza a perder el sentido de qué es una palabra y que esa palabra puede tener varios significados que cuando los unes con los elementos que están a tu alrededor de ese momento, entendiendo que es una alineación dentro del universo que se alinean determinados los planetas, la luna, se alinea, empieza una etapa de cosecha o hay que hacer previo a la cosecha o previo a ciertos acontecimientos. Entonces empieza a tener un significado y deja de ser, como bien lo dices, deja de ser antiguo o pasado de moda o que no tiene sentido cuando lo empiezas a descubrir que es algo que no tiene tiempo. O sea, que atraer la energía, sentarte o estar bajo o sea, quizá no lo puse ahí, pero es estar bajo la suca, el techo del azúcar, recibir la energía de la proyección del sol, bueno, del sol a la luna, bajando ahí hacia nosotros en la noche, del sol pasando, teniendo únicamente el filtro de las hojas, pasando por nosotros, empieza a ser lo mismo que sucede con las plantas, ¿no? Las plantas reciben el sol en ciertas etapas del círculo, de la rotación del planeta, ¿no? Invierno, verano, otoño. Cada planta recibe por el distanciamiento del sol, por las condiciones, empiezan o dan frutos o caen las hojas, ¿no? Se marchitan. Pero cada año están teniendo este ciclo. La Torah te explica, ¿no?, que la energía, el sistema dentro de Elohim, que es uno de los nombres del Eterno, es ese sistema. Pero cuando también te alineas a este sistema y recibes la energía también que va a generar no sé, bajo el sol, pues recibes vitamina D en la alineación de esa etapa del año, cuando recibes esa energía, también estás recibiendo nutrientes o energía que te está volviendo como a enderezar o alinear para que vuelvas a retomar esa energía y la proyectes en todo tu año, como lo pasa con las plantas frutales. Van a empezar a recibir la lluvia, van a empezar a recibir los nutrientes que van a dar fruto. Entonces, en ese punto, si lo vemos que las plantas cada año dan fruto, mueren o o la planta de repente florece y da frutos y vuelve a ceder, ya cesan sus frutos y así cada año, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros también tenemos que recibir nutrientes, ¿no?, para proyectarlos, dar frutos y seguir proyectando de alguna forma, ¿no? Es como lo asimilo, y más por esta festividad que tiene que ver mucho con los árboles frutales, con la siembra o cosecha, ¿no? Entonces, no tiene, como bien lo dices, no tiene que ver nada con que esto sea algo viejo, antiguo, fuera de moda. Cada día tiene una energía que nos llega y tenemos que sacar el mayor provecho, ¿no? Eso es lo que hacen las festividades. Eh, ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo, Ok, Carmen, adelante. yo te quiero agradecer por, por toda tu plática porque ha sido muy reveladora para mí, muy, eh, um, ¿cómo se le dice? Empresaria, o sea, muy, muy reveladora, muy de aprendizaje. Y me hizo reflexionar de muchas cosas de mi vida. Entonces te lo agradezco mucho y te deseo un gran año a ti y a todos los que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Car. Pues Baruch Hashem, o sea, gracias al Eterno. Al final,
les he dicho muchas veces, yo no me puedo considerar un maestro, soy un alumno más de esto que está transmitiendo, compartiéndoles mis apuntes o lo que, lo que alcanzo a entender en clase, como una clase, por llamarlo así, se los comparto, porque al final, en la vida, lo que yo he visto con esto ha sido como, como si volviera a tomar una clase de una carrera, cuando uno va a tomar su licenciatura o su clase de una carrera, una profesión, algo, dices, voy, tomo con un maestro, me gustó cómo me enseñó y no me pesaba aprender de ese maestro, ¿no? Bueno, aquí aprender de la Torá, aprender del misticismo dentro de los rituales del pueblo judío, yo no estoy metido aquí por una cuestión religiosa, estoy metido, practico la religión judía, pero la llevo a cabo porque me llena más el conocimiento que esta misma me ha dado que simplemente llevar a cabo una cuestión religiosa, ¿no? Sin decir algo ofensivo. Yo decía, bueno, ¿qué pasa cuando algo, hace muchos años yo tenía algún pesar de algo que no había hecho bien, y entonces yo me acercaba con alguien y confesaba lo que me pasaba, ¿no? Y de repente me decía, pues sí, mira, tienes que reflexionar y tienes que hacer tantas, rezar esto o rezar aquello, pero no entendía como más allá de esto, no entendía o que las consecuencias eran de algo que yo había generado, o que eso que estaba pasando me estaba ayudando a abrirme más, a conocer un poco más de la realidad y a crecer, ¿no? Y cuando entro a este camino me doy cuenta que es una conexión directa. O sea, por eso es que cuando puse esta idea de la antena, es como si esto que hoy se escucha tanto del 5G y que va a ser más rápido la conexión y vamos a poder ver realidad aumentada y cosas súper chidas, pues cuando te conectas directo, sin intermediarios, y te conectas directo con el creador, ¿no? Te empieza a dar la lección directa, te empieza a decir qué está bien, qué no está bien. Pero cuando me refiero al qué está bien y qué no está bien, no me refiero a te vas a condenar y te vas a ir a un infierno y te vas a ir, no, o sea, esto no está bien porque te va a trazar en el camino. O sea, en vez de dar una vuelta, esto te hizo dar 5 vueltas, vas a llegar al mismo lugar, pero te va a dar que de 5 vueltas, ¿no? Te va a marear, te vas a sentir cansado, te vas a sentir agotado por esas 5 vueltas, pero al final vas a llegar al mismo lugar, ¿no? Entonces, Car, yo te agradezco tus palabras y yo agradezco al Eterno que me dé la oportunidad de compartir con ustedes, porque la finalidad de esto es justamente transmitir algo que nos ayude poder poner en el día a día en práctica reflexiones y entender que, pues, qué mejor que estar conectado con el sistema directo que nos revela y nos da la posibilidad decía un rabino, no venimos a este mundo a cambiar, venimos a este mundo a mejorar. Y pues nada más hay que, pues, poner atención para ver cómo mejorarlo, ¿no? O sea, no somos perfectos, estamos en un camino de perfección nada más, ¿no? Muchas gracias, Car. Muchas gracias a ti. ¿Alguien De nada. más? Gracias. ¿No te ibas a decir algo más? No, muchas gracias porque tus palabras son una bendición para en lo personal para mi vida y ha sido una contribución eh, um, súper benéfica. Muchas gracias. Baruch Hashem. Gracias al Eterno. Muy bien. Pues si no hay alguien más que quisiera hacer algún otro comentario, cierro clase, pero no sé si alguien más quiera mencionar algo. Les pregunto, porque parte de lo que recordarán que les hice hay una pregunta de qué mejorar en estas clases y demás, y alguien me decía, oye, es que nos gustaría participar más o aclarar dudas, y si no suceden en este tramito del final de clase en el que trato de que haya esta retroalimentación de aclarar dudas, a lo mejor dicen, oye, pero ¿cómo? ¿La azúcar cómo es? ¿O por qué se tiene que hacer? ¿O cuándo toca la festividad de Sukkot en este año? Todas las dudas las pueden hacer aquí, pero si no fuera por este medio, lo pueden hacer directamente en el grupo de WhatsApp.
porque la idea al final de esto es que pues se vayan aclarando lo más posible las dudas que ustedes tengan para que pues, lo que a mí me ha pasado, ¿no? Que es entre más investigo, más voy clarificando mis dudas y me voy sintiendo mucho más libre de las cosas, ¿no? Entonces, si yo les puedo apoyar con aclarar algunas dudas, pues adelante. Entonces, Yo creo que tu explicación y tus clases son excelentemente amplias y no dejas lugar a duda. Eh, Creo que cuando hay una duda es más en particular porque, bueno, o en público, no, no pasa nada, pero tus explicaciones son excelsas. gracias, gracias. Sí, voy a tratar de, apóyenme también con esto en relación a que yo sé, porque el momento de que yo empecé en este camino, había una cortina de humo muy marcada, ¿no? O sea, es que el pueblo judío hace tantas cosas y lo hace tan cerrado, que bueno, ¿por qué lo hacen? ¿No? O por qué de ahí es que surgen muchas de las religiones judeocristianas que tienen muchísimas similitudes de lo que originalmente sucedía en el pueblo judío, ¿no? O sea, ¿por qué se sigue haciendo? ¿Por qué se cambió así? ¿Por qué se cambió asado? Y repito, no estoy para cambiar ninguna religión porque no estoy con esta intención, pero el de pronto entender que existe una similitud entre una cosa y otra cosa, o sea, entre una festividad como Pascua o Pesaj, entonces Pascua sí lo escuchaba mucho en una parte, en una religión determinada, y de repente Pesaj empieza a tener mucho más sentido cuando está conectado con todo el entorno y con toda la tradición oral, con la Kabbalah o el Zohar, que empieza entonces a revelar y decir, ok, ya no hay cortina de humo, ¿no? Ya empieza a tener sentido, ¿no? Desde el primer libro, desde cómo empieza Bereshit hasta cómo llega hasta la última palabra de la Torah, por llamarlo así, ¿no? Entonces, cada día, incluso aquí les hago un pequeño comentario muy peculiar. Estamos dentro de la Torah, hay un proceso que son las parashá, ¿no? O parashot, que son las porciones que corresponden a la semana. La Torah se divide en porciones semanales que corresponden a una lectura determinada dentro de la Torah. No necesariamente tiene que ser que inicio capítulo y cierro capítulo, sino puede ser que una parasha tome parte de un capítulo o de dos en esa lectura, en esa semana. Se plantea que la Torah, estas secciones, es que la energía que está en ese momento de la parashá, de la lectura, son vibraciones de las palabras o de las letras hebreas, son vibraciones que están acomodadas y transformadas en palabra, que vibran en relación a lo que está pasando en este momento en nuestra vida, en el mundo, con las personas, con la humanidad. O sea, se están repitiendo, se repiten, es un espiral, el tiempo es una espiral. Entonces, están pasando nuevamente esos acontecimientos. Y no es casualidad que, bueno, en este caso, lo que hablamos ahora, Sukkot, es cuando sale el pueblo de Egipto y se va a el desierto, ¿no? Entonces, recordarán la salida y que en el desierto los llevé y por eso llevarán a cabo la festividad de Sukkot. Pero en estas semanas se ha estado hablando dentro de la parasha, dentro de la Torah, se ha estado hablando acerca de las plagas de Egipto. Les decía hace rato que Egipto representa nuestro cuerpo, ¿no? Representa es una limitante, una estrechez. De hecho, no me acuerdo el término en hebreo para Egipto, pero el símil de Egipto en hebreo, la relación que tiene en hebreo, sería estrechez. O sea, Egipto es como si estuviéramos en una limitante, nosotros estuviéramos viendo limitados. Salir de Egipto es extender tus horizontes, extender tus limitaciones para encontrar la mejor versión de ti, ¿no? Tu mejor versión. En estos días se ha estado hablando de las plagas. Y justamente leí ayer una porción de el Zohar y hablaba justamente en las plagas, pero hablaba de las plagas de las plagas justamente,
y el comentarista o el rabino que hacía comentarios acerca de esta porción en el Zohar decía lo siguiente. Decía, bueno, salieron las plagas, las ranas, y luego vinieron la peste, bueno, desde la lepra, y terminaron todas las plagas, fueron dadas y fueron golpeando al faraón, o sea, fueron debilitando o buscando que el faraón cediera para liberar al pueblo de Israel. Esto quiero que lo vayan, o sea, no es nada más literal, es metafísico, o sea, tiene una relación de la estrechez de nuestros pensamientos, de la estrechez de nuestro ser, de cómo es que en ocasiones tiene que ser golpeado, tiene que ser impactado con algo para despertar y liberar nuestro potencial, para liberar nuestra salida y para abrirnos a una mejor versión. Pero decía lo siguiente el comentarista. Decía, la relación que hay en la última plaga, que tiene que ver con la muerte de los hijos primogénitos, está relacionado, los hijos primogénitos están relacionados con el pensamiento, con las ideas. Principalmente como los buenos y los malos pensamientos. Y fíjense lo padre, lo interesante aquí es, en la Torah, cuando se habla de esto, de la plaga, dice que el Eterno mandó una plaga en la que los hijos primogénitos de Egipto iban a perecer. Y los hijos primogénitos, de hecho, los hijos primogénitos del pueblo del pueblo de Israel, ninguno murió. ¿Qué es el comentario que hace ahí? ¿Qué analogía tiene aquí con los pensamientos? El Zohar dice, o el análisis del Zohar dice que los hijos primogénitos son los pensamientos. Los malos pensamientos, las malas, no lo merezco, yo dañé a tal y por eso estoy así, soy un mal hijo, o no merezco tener una novia así, no merezco tener uno. Esos pensamientos, o el pensamiento de miedo, el pensamiento de culpa, el pensamiento, o sea, todos esos malos pensamientos son los hijos primogénitos de Egipto. Y dice el Zohar que tienes que matarlos en cuanto nacen. Ojalá se entienda lo que lo quiero decir con esto, la analogía que te establece este comentarista o este comentario del Zohar. Es matarlos, es no permitir que crezcan los malos pensamientos. Y los buenos pensamientos, que están representados por los hijos de Israel, los hijos del pueblo de Israel, los primogénitos de Israel, son aquellos buenos pensamientos que tienes que cuidar, que tienes que proteger, que tienes que bendecir, pero aquello que te va a limitar, que te va a sepultar, que te va a esclavizar, que son los primogénitos, el pensamiento negativo, no permitas que crezca, mátalo. Okay. Eso, esa parte de la Torah, o el entender la Torah de esa forma, te nutre más, al menos a mí, ¿no? Te nutre más entender esta forma de hablar de la Torah que leerlo frente a alguien, una lectura que dice que el faraón y Egipto, y terminas leyendo eso sin sentido alguno, ¿no? Entonces, por eso este camino a mí me parece un camino de mucho crecimiento, y ojalá y esto le sirva. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues cierro la clase con la oración de la Navejoa, como todas las clases anteriores. La Navejoa, Geulaya Mineja, Tatir Cerura, Kabel Rina, Damhasak Benu, Taharen Unora, Nagi Bordor Shei Judeja, Kebaba Shamren, Barhem Taharem, Rahamet Teja, Tamid Gomlen, Hasim Kadosh, Verop Tubha, Naela Dateja, Yahid Geye, Lama Japene, sobre Kedusha Teja, Shabatenu Kabel, Ushmat, Zakatenu, Yodea, Talumot. Amén. Bien, pues muchísimas gracias. Que pasen buena noche. Gracias. Laila Top. Y nos vemos la próxima clase. La Top. Bye bye.
Bye.